Hello. Hey. Hello, everyone. I'm Jessica from EASY English TV. Welcome to another live. Welcome to another session. How are you doing, guys? I hope all of you are really fine today. I'm so excited. I'm so happy because today we are going to have lesson number 6. Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda Jessica de EASY English TV, una vez más transmitiendo en vivo con una nueva clase, con una nueva lección. I hope you really like this lesson. Espero realmente que les guste mucho la lección de hoy, puesto que hoy vamos a probar cómo vamos en el curso, qué tal va nuestro inglés. Recuerden que a pesar de ser un curso desde cero, es el más completo en redes sociales porque no solamente te explicamos grammar and vocabulary, no solamente estamos con gramática y vocabulario, sino que además de ello, vamos a practicar contigo listening, reading, writing, todas las habilidades en inglés que necesitamos para mejorar nuestro inglés y para llevarlo al siguiente nivel. Muy bien, y en ese sentido quiero decirte que el día de hoy vamos a tener un pequeño test, un pequeño quiz, así es, vamos a tener tipo un examen sorpresa y en ese examen sorpresa, por supuesto que está sencillo para el nivel en el que vamos recién aprendiendo, 5 lecciones, pero allí te estaré evaluando para ver cómo estás. Ok, hello everyone, espero que estén listos. Hoy necesariamente sí tienen que tener al lado su libretita y también muy pendiente ahí en los comentarios para que comparemos juntos, ok? So here you have your pen and your notebook, right? Because you are going to do this with me. Van a hacer el examen junto conmigo. Es un examen súper sencillo. Y luego, por supuesto, vamos a practicar nuestro speaking. Vamos a practicar con conversaciones, que es lo que nos interesa. Y es también lo que nos gusta, ¿verdad? So, we're going to start. Vamos a comenzar, pero voy a dar algunos saluditos a nuestros suscriptores de YouTube que están viéndonos totalmente en vivo. Estamos en vivo transmitiendo tanto desde Facebook como desde YouTube. Así que si estás en Facebook, en estos momentos dale like al video y si estás desde YouTube, igualmente like al video y no olviden, chicos, siempre compartir para nosotros pasarles siempre el material. Zulma, Rubén, Facu, Karen, Dina, Antonio, José Luis, Karina, Luis Enrique, Edwin, Narly, Michelle, Cleira, and everyone here, Noemí, Verónica, Eladia, Jean, Facu, Yesmina, Irving, Víctor, José Luis, Yuleisia, Neida, Narly, Olinger. Wow, a lot of people. A todos ustedes y a todos los que nos ven también desde Facebook, muchísimas gracias por estar con nosotros y sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más, a una clase más. El día de hoy tenemos una clase muy especial porque no solamente vamos a estar recordando las 5 lecciones anteriores, sino que además los estaré evaluando. Pero no se asusten que todo está muy fácil, está todo muy sencillo. Y bueno, sin más que decir, comenzamos. Let's get started. Vamos a comenzar. I'm so happy here because, you know, tonight we're going to have the 6th lesson. Vamos a tener nuestra lección número 6. I'm going to start projecting my slides here and let's see. Yes, here we have. Great. Yes. Okay, so first, pero antes de comenzar, don't forget to follow us on our social media. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube si aún no lo han hecho, seguir a nuestra página de Facebook y darle like a nuestra página de Facebook, invitar a todos sus amigos a seguirnos por Instagram, porque hoy también tendremos videollamada por Instagram. Inmediatamente acabando esta clase, nos vamos a Instagram y me hacen videollamada para conversar y practicar juntos inglés. Y también síganos por TikTok, que sacamos videos de 1 minuto súper fáciles y entretenidos. Muy bien, chicos, entonces el reto del día de hoy son
400 likes en nuestro canal de YouTube y 400 compartidas en Facebook para pasarles todo nuestro material, ¿ok? So, share. Comiencen a compartir en estos momentos. Well, we're going to start, and this is our goal. Our goal is review the first 5 lessons, ¿ok? So, our goal is review the first 5 lessons. Nuestra meta para hoy es hacer un repaso. Cuando decimos review, significa repaso, ¿ok? Ahí probablemente tengan una nueva palabra. Review the first 5 lessons. Vamos a hacer un repaso, pero tipo examen, ¿ok? Tipo quiz. It's going to be easy and fun, I think. Now, look at here. We're going to start with this extra practice activity. And according to the instructions, we're going to write responses with real information. Comencemos desde lo más básico, desde lo más sencillo. Here you have 2 lines. Tienen 2 líneas. Una línea que dice me, eso significa que yo les estoy diciendo eso a ustedes, y la que dice you, ahí tienen que completar ustedes con su información personal, ¿ok? Me la van dejando en los comentarios y yo los voy a estar leyendo. For example, if I say, hi, I'm Jessica Seña. ¿Ustedes qué me dirían? What is your answer? ¿Cuál es tu respuesta? Escríbeme en los comentarios para leerlo, ¿ok? Si yo te digo, hi, I'm Jessica Seña. What do you say? ¿Tú qué me dices? Okay. Hello. Yeah. ¿Qué más? What else can you say? What else? Now let me see your answers, okay? Déjenme ahí en los comentarios que los voy a estar corrigiendo, okay? Estamos comenzando con un examen básico fácil. Nuevamente repito, si yo digo, hi, I'm Jessica Seña. What do you say? ¿Qué me dicen ustedes? Hello, Jessica. I am José Luis. Great. Hello, I am Maite. Hi, Jessica. I am Enrique. Good. Estoy leyendo todos los comentarios de YouTube. Ahí están. En Facebook también coméntenos, ¿ok? Luego les voy a ir a dar corazones. Acabando la transmisión, leo todos sus comentarios. Now, next question. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, what do you do? What do you do? What do you answer there? Si yo les pregunto, what do you do? ¿Qué me responden? Here, type your answers. Escríbanme sus respuestas para saber qué me responderían si les pregunto, what do you do? What do you do? Okay, so what do you say there? What do you do? And what is your answer? Okay, what is your answer there? What do you do? What do you do? Yo sé que todos ustedes ya entienden esa respuesta, perdón, esa pregunta, pero quiero ver sus respuestas. Great! Ahora sí tengo todas sus respuestas. Aneida, I'm a teacher. Zulma, I'm a nurse. José, I'm a farmer. Great. Olinger, great. What else? I am a manufacturing employer. Great. Ok, por allí algunos se están confundiendo y me están colocando, por ejemplo, I'm watching TV, estoy viendo televisión. Puede ser, chicos, what do you do? No lo interpreten tanto como qué haces, interpretenlo más como a qué te dedicas, ¿ok? Entonces recuerden, si alguien les dice, what do you do? Ustedes le responden, I am a nurse, I am a teacher, I am an engineer, I'm an architect, correct? Great, good. Now, next question. ¿Qué hago si, qué ustedes responden si yo les pregunto, are you a teacher? Are you a teacher? ¿Qué me responden? What do you answer there? ¿Cuál sería su respuesta allí? What is your answer? La pregunta dice, are you a teacher? Are you a teacher? There you have to answer with yes or no question. Great, your answers are yes, I am, or no, I'm not. Short answers. ¿Recuerdan que a eso se les llama respuestas cortas? Great. Hasta ahora vamos muy bien. Ahora, if I say here, thank you, si yo les digo, thank you, ¿ustedes qué me responden? What do you answer there?
¿Qué me responderían allí? Thank you. Ustedes me responden, great, you're welcome. You're welcome. Cuando alguien les dice thank you, ustedes responden diciendo you're welcome, que significa de nada. Entonces voy a anotar algunas de sus respuestas cuando dicen hi, I'm Jessica Seña. Hello, me escribieron por allí. I am Enrique. What is the last name? I don't remember here, but it says, hello, I am Enrique Sanchez. Great. Next one. What do you do? And in my case, I would say I'm a teacher, but in your case, you say I'm a student. Great. Next one. Are you a teacher? The answer was no, I am not. No, I'm not. Okay. Next one. Thank you, como lo dicen en los comentarios, es you're welcome. Pero ojo con la escritura, chicos. No se olviden el apóstrofo, ¿ok? You're welcome. That's right, ¿ok? Now you know these expressions. Great. Pero allí solamente comenzamos porque ahora sí vamos a continuar con un tema muy interesante, chicos. Yo les he mencionado en más de una oportunidad que este es el curso más completo si lo repasamos y si lo tomamos en serio realmente. No es cuestión de estar en una o dos lecciones presentes, hay que estar en todas presentes, pero además hay que estar resolviendo junto conmigo, puesto que yo los estoy llevando paso a paso. Y es el curso más completo en redes sociales porque no solamente nos estamos enfocando en grammar and vocabulary, no solo nos enfocamos en gramática y vocabulario, sino en todas las habilidades de inglés. Y es por eso que ahora vamos a poner a prueba tu listening, aquella habilidad para oír y comprender en inglés. Es decir, yo les voy a colocar diferentes conversaciones, diálogos, y ustedes tienen que completar. ¿Ok? Are you ready to do this activity with me? ¿Listos para hacer esta actividad conmigo? No olviden, antes de seguir viendo el video, darnos un like en estos momentos y recuerden que si llegamos a la meta que son 400 likes en YouTube y 400 compartidos en Facebook, les estaremos compartiendo el material en PowerPoint para que ustedes también practiquen y refuercen en casa. Así que give us a like, denos un like ahora mismo antes que nos olvidemos. So, let's get started. Escuchemos y completemos. Ready, steady, and go. Okay, now listen to the conversations and complete the sentences. Conversation A. Are they flight attendants? Yes, they are. Conversation B. Is Marianne a scientist? No way. She's a chef. Conversation C. So, what do you do? Me? I'm a photographer. A photographer? That's great. Yes, it is. Conversation D. What do you do? Us? We're scientists. You're scientists? Really? Yes, we are. Listen to the conversations a second time and complete the sentences. Conversation A. Are they flight attendants? Yes, they are. Conversation B. Is Marianne a scientist? No way. She's a chef. Conversation C. So, what do you do? Me? I'm a photographer. A photographer? That's great. Yes, it is. Conversation D. What do you do? Us? We're scientists. You're scientists? Really? Yes, we are. Listen to the conversations a third time and complete the sentences. Conversation A. Are they flight attendants? Yes, they are. Conversation B. Is Marianne a scientist? No way. She's a chef. Conversation C. So, what do you do? Me? I'm a photographer. A photographer? That's great. Yes, it is. Conversation D. What do you do? Us? We're scientists. You're scientists? Really? Yes, we are. Yeah, love it. Estoy leyendo todas sus respuestas acá en YouTube y la mayoría de ustedes han acertado en casi todo. And I'm so happy about that because you can now
listen to short dialogues, to short conversation, and you can understand what they're saying. And that's amazing. That's a great step. Congratulations. Estoy muy contenta porque estoy viendo todas sus respuestas acá en YouTube y me doy cuenta que la mayoría de ustedes ha hecho el ejercicio perfectamente, escucharon todo el audio y no tienen problema. Y eso me gusta mucho porque a pesar de que los diálogos son muy básicos, quiere decir que poco a poco ustedes están captando lo que la otra persona está transmitiendo. And that's great. Let's check your answers. Es tiempo de revisar tus respuestas. Veamos. Here you have 1, 2, 3, and 4 conversations. Nuestras 4 conversaciones. And they were the answers. Esas fueron las respuestas, chicos. So, the conversation A says, are they flight attendants? ¿Son ellas aeromosas? Yes, they are. Sí, ellas son. Por supuesto que en el diálogo es mucho más rápido. Yo lo estoy haciendo pausado para que ustedes lo puedan entender y también les estoy dando el español. Next says, is Marianne a scientist? No way, she's a chef. Dice, ¿es Marianne una científica? No way significa de ninguna manera. No way, no hay forma. ¿Ok? Ahí anoten esa nueva expresión para cuando alguien les dice algo, ustedes, no way. Por ejemplo, si yo te digo, are you a lawyer? ¿Eres un abogado? No way. I'm a student. Soy un alumno. ¿Ok? So, she's a chef. Ella es una cocinera. Next one. So what do you do? So significa entonces. So, what do you do? Entonces, ¿a qué te dedicas? Me? I'm a photographer. Yo soy una fotógrafa. That's great. Eso es genial. Yes, it is. Sí lo es. Great. Next conversation says, what do you do? ¿A qué te dedicas? ¿O a qué se dedica? ¿No? Plural. Us, we're scientists. Nosotros somos científicos. You're scientists? Really? ¿Ustedes son científicos? ¿En serio? Yes, we are. Sí, nosotros somos. Como puedes ver, todo este vocabulario que está en el diálogo, nosotros lo hemos trabajado en nuestras 5 primeras sesiones. Por eso te estoy evaluando. And that's great. Estoy muy contenta de que sus respuestas sean las correctas. No olviden darnos un like en el video, chicos. Yes, give us a like en estos momentos en YouTube y compartir en otros grupos de inglés en Facebook para que más personas se unan y si más personas se unen, nosotros vamos a hacer cada vez más sesiones aún más seguidas. Ahora estamos de lunes a viernes, pero ya estamos pensando en nuevas estrategias para ustedes. Así que ayúdennos compartiendo, por favor. Now we're going to continue here with the next part. Vamos a hacer otra actividad más de listening porque ustedes saben que el listening es un tema importantísimo, tenemos que reforzar y que aprender mucho. Yo recomiendo mucho escuchar canciones en inglés. Si quieren un día hacemos un conversatorio con qué canciones yo les recomiendo, pero vamos a practicar ahora con audios, ¿ok? Here you have 3 conversations. Acá tenemos 3 conversaciones. And we're going to listen to the conversations and we're going to complete the information. Vamos a oír las conversaciones, vamos a oír los diálogos y vamos a completar la información faltante, ¿ok? You have to complete, you have to fill the blanks, llenar los espacios en blanco. Aquí en los comentarios van completando para saber que ustedes están ahí atentos todo el tiempo, ¿ok? Ready, steady, go. Listo, ¿verdad? It's time to listen to the next conversation. Ready? Yes, good. 1, 2, 3. Remember, I'm going to repeat the conversations 3 times. Recuerden que estamos repitiendo las conversaciones 3 veces. Así que no hay forma de que no tengan todas las respuestas. Quiero todas esas respuestas correctas, ¿ok? Now, 1, 2, 3. Oh, wait. Listen to the conversations and complete the information. Conversation A. Are you Ellen Porter?
Yes, I am. Could you spell that, please? Sure. It's ALAN. Porter is PORTER. Thanks. And what's your occupation? I'm a singer. Conversation B. Excuse me, are you the English teacher? Yes, I am. I'm Lorraine Claire. Nice to meet you, Ms. Claire. I'm Paul Sato. It's a pleasure to meet you, Mr. Sato. Conversation C. Hello, I'm John Davidson. Davidson. How do you spell Davidson? DAVIDSON. Thanks. And what do you do? I'm a pilot. Listen to the conversations a second time and complete the information. Conversation A. Are you Ellen Porter? Yes, I am. Could you spell that, please? Sure. It's ALAN. Porter is PORTER. Thanks. And what's your occupation? I'm a singer. Conversation B. Excuse me, are you the English teacher? Yes, I am. I'm Lorraine Claire. Nice to meet you, Ms. Claire. I'm Paul Sato. It's a pleasure to meet you, Mr. Sato. Conversation C. Hello, I'm John Davidson. Davidson. How do you spell Davidson? DAVIDSON. Thanks. And what do you do? I'm a pilot. Listen to the conversations a third time and complete the information. Conversation A. Are you Ellen Porter? Yes, I am. Could you spell that, please? Sure. It's ALAN. Porter is PORTER. Thanks. And what's your occupation? I'm a singer. Conversation B. Excuse me, are you the English teacher? Yes, I am. I'm Lorraine Claire. Nice to meet you, Ms. Claire. I'm Paul Sato. It's a pleasure to meet you, Mr. Sato. Conversation C. Hello, I'm John Davidson. Davidson. How do you spell Davidson? DAVIDSON. Thanks. And what do you do? I'm a pilot. Great, great, great. How was that? Ahora estoy en Facebook viendo sus comentarios. Agradezco un montón a mis distribuidores de contenido. Hay un saludo para García Parrandón, para todos nuestros distribuidores de contenidos, Rochi Herrera, Hacks and Ana Maribel Melo. Un saludo para todos nuestros distribuidores de contenido en Facebook. ¿Quiénes son nuestros distribuidores de contenidos? Aquellos que comparten. Muy pronto vamos a sacar algunos premios para nuestros distribuidores de contenido y para nuestros fans destacados. Si quieren tener la insignia de fan destacado, compartan y den like en Facebook. Muy bien, chicos. ¿Cómo les fue en este ejercicio? Have you listened everything? ¿Escucharon todo? Yes. How were your answers? I'm reading here. Estoy leyendo ahora sus comentarios acá en Facebook, and I'm so happy here. Okay, I'm so happy because you have the answers. Sus respuestas han sido las correctas. I'm going to show you so you can compare. Ahí está, pueden comparar y ahora mismo vamos a repasar para saber lo que dice el diálogo. It says, are you Alan Porter? ¿Eres tú Alan Porter? Yes, I am. Sí, yo soy. Could you spell that, please? Este could es podría. Es una forma más cortés. En un lenguaje más informal puedes utilizar can. Pero acá está. Could you spell that, please? ¿Podrías deletrear eso, por favor? Sure. It's A-L-A-N. Porter is P-O-R-T-E-R. Claro, Alan es y comienza a deletrear. Porter es y deletrea. Thanks. And what's your occupation? Gracias. ¿Y cuál es tu ocupación? I'm a singer. Soy un cantante. You see? Really easy, right? Fácil, chicos. Recuerden que aparte de decir what's your occupation, pueden decir what do you do, que es la forma más común realmente. Conversation letter B, siguiente conversación. ¿De qué se trataba? Decía, excuse me, are you the English teacher? Disculpa, ¿eres tú la profesora de inglés? Yes, I am. Sí, lo soy. I'm Lorraine Claire. Soy Lorraine Claire.
Nice to meet you, Miss Claire. Gusto en conocerla, señorita Claire. I'm Paul Saro. Soy Paul Saro. ¿No? It's a pleasure to meet you, Mr. Saro. Es un placer conocerlo, señor Saro. Yes? And third conversation. ¿Y cómo fue la tercera conversación? ¿De qué se trataba? Decía, hello, I'm John Davidson. Hola, soy John Davidson. Davidson? How do you spell Davidson? ¿Cómo se deletrea Davidson? Decían D-A-V-I-D-S-O-N. Y le deletrea, le dice, thanks, gracias. And what do you do? ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? I'm a pilot. Soy un piloto. That's great. How was that? ¿Cómo les fue allí? Great. Estoy leyendo todas sus respuestas y la mayoría de ustedes tienen respuestas correctas. Great. Excellent, guys. I'm so happy and so excited. Now, I want to tell you something here before we continue with the next part, okay? Muy bien, chicos, that's excellent. Muy bien, y muchos de ustedes me estuvieron preguntando el fin de semana, ¿qué hago, Miss, para estar en la sesión de Zoom en vivo con usted? Porque yo tengo invitados todos los días, alumnos que pueden practicar conmigo directamente. Los únicos pasos que ustedes tienen que hacer para estar conmigo en el live vía Zoom, en esta sala de Zoom, es, en primer lugar, suscribirte a mi canal de YouTube que se llama EASYENGLISH TV. Luego tienes que darle like a la página de Facebook. Luego tienes que seguirnos por Instagram y seguirnos por TikTok. Una vez que nos sigues por las 4 redes sociales, tienes que irte a nuestra página de Facebook e invitar a todos tus amigos a que les den like a la página. Y luego me envías la captura por mensaje en directo por Instagram y yo te mando el enlace de Zoom. Justo hoy tenemos unos invitados especiales, así que chicos, ya que me están viendo, conéctense a nuestra cuenta de Zoom. Ustedes ya tienen el link y van a practicar conmigo. Les voy a ayudar para que practiquemos juntos, ya que para hoy tenemos harto material. No se vayan, chicos, que hoy vamos a aprender un montón, vamos a reforzar nuestro inglés y vamos a seguir practicando, ¿ok? Si están en Facebook, compartan, y si están en YouTube, denle like. Si quieren estar con nosotros en nuestra cuenta de Zoom, solamente tienen que seguir esos simples pasos. Muy bien. So, I'm waiting for my students. Estoy esperando a mis alumnos para seguir con la clase de hoy. So, mientras ellos se conectan, voy a saludar a algunos de ustedes que están viéndonos. And thanks, Ana María. And who else is there? Jasmina, thanks for being here. Ok, pero no solamente voy a practicar con ellos. Sigan allí pendientes ustedes de la transmisión. And hello, Rosmel, welcome. Welcome, Rosmel. Rosmel is going to be our student today. He's going to be the student with us. Hello. Hey, Rosmel. Hello. Good evening. Good evening. Hey, Rosmel. Tell me something about you. Where are you from, Rosmel? I'm from Huánuco City. Great, Huánuco. I have never gone to Huánuco, but I know that's a beautiful city. Well, Rosmel, thanks for being here. Of the world. Huánuco is the better really? of the world. Oh, it's a better weather. Yeah, it has the better weather, the better climate. Yeah, amazing. I want to go there soon, okay? I love traveling, and why not? Probably I will be there, Rosmel, in your beautiful city. Well, Rosmel, we're going to continue with today's session because today we have like an exam. It's going to be easy, of course, but I need that you please help me here with some answers, okay? Look, here you have a short dialogue, a short conversation. You will be letter B, okay? I am letter A, and you are going to be letter B. So we're going to read this short dialogue, and then we're going to choose the best answer. Is that okay? Is that right? Yes? Correct. Voy a escoger la mejor respuesta. Exactly, but first we're going to read the conversation. Pero primero, tú y yo vamos a practicar este diálogo juntos. ¿Qué te parece? Yo voy a hacer la letra A y tú vas a hacer la letra B. I am letter A and you're letter B. Okay? Great?
Yes, we're going to start, okay? Are you Yo-Yo Ma, the famous cellist? No, I'm not. I'm yelling one. Are you a musician too? Yes, I am. I'm a jelly like a merman. Mom. Aha, great. Very good. But here, just going to see here a new word. Probably you have this new word here. Probablemente esta palabra sea nueva para ti, ¿verdad? Ok. Yeah. Look, cuando no sepas el significado de alguna palabra, Rosmel, me vas a decir esta expresión, ¿ok? What does, y me dices la palabra que quieres saber, y me dices mean, ¿ok? Eso en español es ¿qué significa? What does mean? Y yo te voy a decir, it means, te digo el significado, ¿ok? Ready? Okay. Ok. Question. Okay, so repeat after me, no problem, repeat after me. What does cellist mean? Okay. What does cellist mean? Means violoncelista. La persona que toca este instrumento musical se le llama violoncelista. ¿Ok? Entonces, that's a cellist. Esa es la nueva palabra que estás aprendiendo, ¿es? Cellist. Yes, thank you. ¿Ok? Thank you. Great, great. So, you understand the conversation, right? ¿Entendiste la conversación? No problem there? Good. Now, according to that, here you have... A little, but not very well. Little. No, I'm sure you understood because this is just the verb to be and occupations. But let's see, here you have three alternatives. The first one says, Mr. Wong is a musician. Number two says, he's Yo-Yo Man. Number three says, Mr. Wong isn't a musician. Solo una de esas oraciones es correcta, ¿ok? So, you're going to tell me the first one, la primera. The first one quiere decir la primera. The second one quiere decir la segunda. The third one quiere decir la tercera. Okay? The third one. So, which one is correct? ¿Cuál es la respuesta correcta? For me, I think the first one. The first one. For you, the first one. Mr. Wang is a musician. Yeah, that's great. The first one is the correct. Y allí también te están apoyando. Allí también te están apoyando los comentarios todos. And that's great. That's great. So that's amazing. Good. So the first one, yes, the first one is correct. Okay, that is excellent. So this, this here. Okay. Tenemos otra invitada por nuestro Zoom. A ver si se conecta. Ok, yo les envío el enlace siempre y cuando cumplan con los pasos. Ok, but let's continue. Vamos a seguir practicando con Rosmel anyway. And here we have the next conversation, which is conversation number 2. Okay, in this case, you will be a student A and I will be a student B. En este caso, tú vas a ser el estudiante A y yo voy a ser la B. Ok, so let's start. 1, 2, 3. What do you do, Miss? Me? I'm an engineer. And are you a student too? Yes, I am an English student. Great, good. So you understood the conversation, I guess, right? Any problem? Any question? No. Not really, No. right? Easy, simple, correct, great. Now, here, I'm going to read you the 3 alternatives, okay? And ahí en los comentarios también vayan dejándome, chicos, las respuestas. Ahí los estoy leyendo por YouTube. Las 3 alternativas son, solo una es correcta, recuerden. Miss Shaw is an English student and an engineer. Next one is Miss Shaw isn't a student. And the third one is Miss Shaw isn't an engineer. So which one is correct? The first one, the second one, or the third one? The fourth is the first. No, first one. For you, it's the first one.
Yeah, one more time, the first one is the correct answer. Y todos en el chat coincidieron que la primera es la alternativa correcta, the first one. Great. Now, let's see. What about the next situation? Hasta ahora vamos muy bien, ¿ok? Let's see. Now, it's my turn. I will be letter A. Ahora me toca nuevamente hacer la letra A. You will be a letter B. Okay, so, are you Martin? Me? No, I'm not Martin. I'm Sid. Where is Martin? That's Martin right over there. Great. So, Rosmel, do you have any question there? Do you have any problem there? No. No? So, I'm going to ask you a question. Yo te voy a hacer una pregunta en este caso, okay? I will ask you a question. Rosmel, what does right over there mean? What ¿Dónde does está? right over there mean? Dice, estaba ahí la última, espérate, la última vez, la última noche, algo así. No really, no exactamente, pero pregúntame a mí y yo te voy a dar la respuesta, ¿ok? ¿Recuerdas cuál era la expresión para que me preguntes? You forgot, no problem, I cry here. And I help you, of course. What does mean? ¿Qué significa? What does mean? Okay. Right over there means justo allí. Allí mismo, justo allí. Where is Martin? ¿Dónde está Martin? That's Martin. Ese es Martin. Right over there, justo allí. Okay, great. Okay, now you know this expression. So tell me please, Rosmel, which one is correct? Letter A, or I mean the first one, the second one, or the third one? Yeah. ¿Qué nos dicen en los comentarios? Ahí vayan colocando. There, ahí te estoy leyendo, Bernardo. Good, Bernardo. Sorry? Second one. The second one. The second one. So, no, really. It says, are you Marty? Me? No, I'm not Marty. I'm Seth. Dice, ¿es Marty? Yo? No, yo soy Marty. Dice, no soy Martin, soy Seth. So the first one again, okay, the first one. But it's okay, it's okay. You have two rights and one wrong, but that's no problem there. Now, here, look, here we have a reading. Ustedes saben, chicos, que reading es aquella habilidad que nosotros tenemos para hacer una lectura y comprender lo que se dice, ¿sí? Esto es una lectura pequeña porque abarca solo de nuestras primeras unidades. Por cierto, antes de continuar, no olviden darle like a este video si están en YouTube y si están en Facebook, compartir. Y ustedes pueden ser nuestros siguientes alumnos acá en Zoom para conectarse vía Zoom directamente conmigo. Muy bien, Rosmel, here we have it's not a conversation, it's a short paragraph. You're going to read this short paragraph. If you have any problem with the pronunciation, I'm going to help you. And then we're going to solve here the exercises by choosing true or false. Are you ready? Can you start reading, please? ¿Puedes comenzar a leer? Yeah. Scarlett Johansson and Russell Crowe are both famous actors. Russell Crowe is a music too. Scarlett Johansson is not a music. Two other famous people are Pen and Hideki Matsui. Ampe is an architect. He's not an adult. Hideki Matsui is a famous adult. He's not an architect. Great, Rosmel, good. Just some words here that we have to improve, but really good. Muy bien, Rosmel, unas pequeñitas palabras que hay que mejorar, pero las vamos a practicar junto conmigo, okay? So the first one here is musician, okay? Repeat after me, musician. Musician.
musician. Great, musician, así, sin miedo, musician. Okay, so I'm going to ask you this question. Yo te voy a hacer esta pregunta, Rosmel. How do you say, esto es, ¿qué significa? ¿Cómo se dice, okay? How do you say in English, okay? In this case, I would say, how do you say músico in English? Músico in English is musician. Aha, that's good. Ahora sí, ¿ves? Now, let's continue, okay? Here the pronunciation is athlete. Repeat, athlete. 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 Great. Great, Rosmel. So, athlete. So, Rosmel, how do you say atleta in English? The pronunciation, this word is athlete. Great, good. Okay, now repeat after me. Famous. 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 So, Rosmel, how do you say famoso in English? In English is famous. Great, that's good. And here you have the beautiful Scarlett Johansson and Russell Crowe. So according to that, do you like her? Yeah. Yeah, she's really beautiful. Yeah. Okay, she's amazing. Well, we're going to solve this. Well, you are going to do it because you're my student tonight, and you have to decide true or false, okay? You're going to tell me this. You read the sentence, and here you use the connector if. Allí vas a utilizar el conector if, okay? Me lees la oración, me dices is, y luego me dices true or false, okay? Ready? So 1, 2, 3. Number 1. Repeat, please. Repeat. I don't understand. Repeat, please. You didn't understand. Okay, no problem. You have to answer the questions. For example, you say, Jessica Seña is a teacher. Is true. Okay? Yeah. Now, you do with this activity, of course. Tú lo haces definitivamente con esta actividad. Con el reading que acabas de hacer, con la lectura, vas a hallar las respuestas, ¿ok? Yes? What is your answer for number 1? Scarlett Johansson is a musician. Oh, no. I mean, Scarlett Johansson is an actor. True or false? Is it true or false? Un poco de español, por favor, para entrar en contexto. Sure. No problem. No hay problema. Mira, si la oración te dice Scarlett Johansson is an actor. Yeah. En inglés muchas veces nos solemos confundir porque dice, no, actor debe ser para hombre y actress para mujer. Sí, esto es cierto, actor es más para hombre y actress para mujer, pero a ambos también se les puede decir actor. Entonces lo que te quiere decir ahí es, Scarlett Johansson es un actor, bueno, es una actriz, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? De acuerdo a lo que has leído acá, dice Scarlett Johansson, actor, yeah, so true, es verdadero, ¿cierto? Entonces, lo que quiero que me des tú es la respuesta completa. Scarlett Johansson is an actor, is true, okay? Can you continue? What Great. Number 2. Scarlett Johansson is Which also one? athlete. Yes. Is. She's She's an athlete. Is that true? True or false? Scarlett de acuerdo a lo que dice is... acá, no de acuerdo a lo que tú te puedas imaginar, de acuerdo a lo que hemos leído. Esto de acá se le llama lectura y en inglés se le conoce como reading. Estamos haciendo un reading, una lectura, entonces de acuerdo a lo que allí dice, tú me tienes que decir true or false. Scarlett Johansson is also an athlete. True or false? Or false. Lee nuevamente si es necesario. Sorry? Or false. False, good, false, correct. Scarlett Johansson is also an athlete. False. What about number 3? What's your answer? Scarlett Johansson is a musician.
No, she isn't not a music. She's not a musician, but is this sentence true or false? ¿Esta oración sería verdadera o falsa? Yeah. Scarlett Johansson is not a musician. No, it's false. No, the sentence is true. La oración sería la correcta. Porque, ¿qué nos dice? Scarlett Johansson no es un músico. Un músico, sorry. Scarlett Johansson no es un músico. Es cierto, no es. Entonces, es verdadero, porque no lo es. ¿Sí? Acá ya está diciéndote la negación. ¿Ves? Ah, está ahí un poquito, es fácil, pero está ahí un poquito tricky, ¿no? Tiene su truquito. A ver, vamos a seguir. What about number 4? Russell Crowe isn't an actor. I don't write things from the actor. It's not music. Yeah, that's incorrect. That's true or false? That's true or false? True. True, claro que sí, es verdadero porque acá ya te dan la negación. Te dice que no es un arquitecto y claro que no, porque es un actor. Yeah. Good. So next one, number 5. Russell Crowe is an actor and music. That's correct. That's correct. That's right. What about the next one? Ampay is an actor. No, that's incorrect. That's true. That's true. That's false. He's architect. False, falso. False, falso, true, verdadero. Okay? True, verdadero, false, false. That's false, okay? Yeah, no problem. What about number 7? Hideki Motsi isn't an actor. He's an athlete. Is that true or false? One moment, please. He is a fun athlete. What else? No, that's true. That's false. That's false. That's false. Are you sure? It says, Hide Matsui, here you have, Hideki Matsui, is a famous athlete. Nos dice que es un atleta famoso. Y acá en tu oración te dice, isn't an actor. No es un actor. Hasta ahí está bien. He's an athlete. Es un atleta. Yes. You see? So this is true. This is true. Lo que pasa es que así nos ponen generalmente, vamos a conversar un poquito. Generalmente así nos ponen en lo que son, por ejemplo, exámenes internacionales, te ponen la negativa y la verdadera, entonces tú tienes que identificar cuál es la correcta. Por eso es que quise que hagamos esta prueba de hacer un reading, a eso se le llama reading, lectura, ¿ok? Y aunque parezca fácil, porque nosotros sabemos todas las palabras, pero hay que leerlo como que nuevamente, ¿no? Ahora que estamos en vivo no hay problema, pero ya de ahí te das cuenta que siempre hay que leerlo doble vez. But that's good. Ahora vamos a practicar la siguiente parte que es speaking. Rosmel, I guess you have seen our past 5 sessions. Supongo que has visto nuestras 5 sesiones anteriores porque yo voy a practicar contigo también de nuestras sesiones anteriores, ¿ok? Pero bueno, antes que por allí por Facebook me están preguntando ¿qué es lo que hago para estar en el Zoom? Lo único que tienen que hacer, chicos, es seguirnos en nuestras 4 redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, y darle me gusta a la página de Facebook e invitar a todos sus amigos a que nos sigan por Facebook, y listo. Yo les mando el enlace de Zoom para que se conecten conmigo. Ahora voy a practicar speaking, que es lo que yo sé que a ustedes más les gusta, y lo vamos a practicar con Rosmel, ¿ok? We're going to do a dialogue. Vamos a hacer un diálogo, nos vamos a ayudar de nuestra pizarrita. So here you have, let's start by saying good evening, okay? Good evening, good evening. That's easy, right? Repeat after me, Rosmel. Good evening. Good evening. Great. So here I'm going to say good evening. Okay, good evening, good evening, good evening. All right, good evening. Now, and here I'm going to ask you a question, okay? I'm going to ask you this question. Are you
Rodrigo, for example. Are you Rodrigo? And what is your answer? ¿Cuál sería tu respuesta si yo te digo, are you Rodrigo? No, I'm Rosmel. Great. No. You can say something like, para alargar un poco más, puedes incluso decir, no, I'm not. Y luego decir tu nombre, I'm Rosmel. Ok, ahí para que sorprendas más, so you have more words. Ahí hablaste más, ¿ves? Are you Rodrigo? No, I'm not. I'm Rosmel. Ok, great. And I'm going to ask you this question. Entonces yo te voy a preguntar que deletrees. How do you spell that? How do you spell that? ¿Cómo se deletrea ello? So you start spelling, okay? So your name is R-O-S-M-E-L, right? No? Is it okay? Yes? Oh, no? Yes, right? Much better. Correct, correct. So here, I'm going to tell you, great. And what do you do? What do you do? Okay, what do you do, Rosmel? What do you do? In university. The course is financial accounting. Oh, great. So you're a student, right? So, yeah, university. You can say I'm a university student. I'm a university student. Great. And Una pregunta, ¿cómo se dice? ¿Mi carrera o my profession? My current, my profession, o... You can say my ¿Cómo? career. You can say my career porque todavía tu profesión es cuando ya te dedicas a ello, o sea, cuando ya trabajas en lo que estudias, ¿no? Pero por el momento es tu carrera. I'm a university student and I'm going to ask you another question here, okay? So I'm going to say, how are you today? Okay, how are you today? Ok, ya lo demás no me alcanza para escribirlo, pero ahí seguimos el diálogo, ok? So, here we have, so let's start the conversation. First, let's practice. Primero vas a practicar junto conmigo, ok, Rosmel? Repeat after me, please. Good evening. Good evening. I'm going to ask you this. Good evening. Good evening. One more time. Are you Rodrigo? Are you Rodrigo? Repeat. Are you Rodrigo? No, I'm not. No, I'm not. I'm Rosmel. I'm Rosmel. How do you spell that? How do you spell that? R-O-S-M-E-L. R-O-S-M-E-L. Great. And what do you do? Right. What do you do? I'm a university student. I'm a university student. How are you today? How are you today? Ya, y ahí ya tú sigues la conversación, ¿verdad? Cuando yo te digo, how are you, ya sabes lo que me respondes, ¿verdad? Porque yo sé que tú has estado viendo nuestras lecciones anteriores. So, Rosmel, are you ready to start? Ahora sí, cada quien inicia su parte. Ahí está la pizarrita solo para ayudarnos. Luego lo vamos a hacer sin la pizarra, ¿ok? So, 1, 2, 3. Good evening. Good evening. Excuse me, are you Rodrigo? No, I'm not. I'm Rosmel. Rosmel, how do you spell that? R-O-S-M-E-L. Oh, great. And Rosmel, what do you do? I'm university student. University student, that's great. And Rosmel, how are you today? Oh, my day is alright. Can you ask me the question? Y allí podrías preguntarme a mí. Si yo te digo, how are you today? Te estoy diciendo, ¿cómo estás, verdad? ¿Cómo estás hoy? Tú me puedes decir, por ejemplo, vamos a hacerlo acá porque yo creo que la primera parte está clara. Y cuando yo te diga, how are you today? Que es ¿cómo estás hoy?
Oh, I'm going to erase with this better. Yeah, here. How are you today? How are you today? Tú en lugar que me digas I'm fine, thanks, porque eso ya es muy común, ¿verdad? Me vas a decir bastante bien. Pretty good. Pretty good. Repeat after me, Rosmel. Pretty good. Pretty good. Pretty good. Ajá. Y yo te voy a decir en este caso, okay, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. ¿Y qué me responderías tú, Rosmel? It's a pleasure to meet you too. Great. Okay. Great. Are you ready? Ahora sí, hacemos nuestros dos diálogos. Bueno, es un diálogo pequeño, pero es de todas nuestras lecciones, de nuestras primeras 5 lecciones, ¿ok? Y vamos a poner en práctica todo lo aprendido. Ok, so 1, 2, 3. Good evening. Good evening. Excuse me, are you Rodrigo? No, I'm Rosmel. How do you spell that? Oh, it's R-O-S-M-E-L. Oh, R-O-S-M-E-L. Okay. Rosmel, I have a question. What do you do? I'm university student. A university student. Great. And how are you today? Oh, my day is How are you today? pretty good. My day is pretty good. Pretty good. Great. That's awesome. Well, Rosmel, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. Okay. Bye. Bye-bye. Great. Muy bien, Rosmel, eres un alumno genial, pero ahora, ¿qué te parece si lo ponemos un poquito más difícil? A ver qué dice nuestro público ahí en YouTube. No más difícil porque el inglés es realmente muy fácil. Yes. Pero ahora yo necesito que tú me preguntes a mí, porque viste que este tipo de diálogo es en el cual yo te voy guiando, ¿no? Yo te voy preguntando y tú me vas respondiendo. Pero lo normal, si tú y yo nos conocemos, es que yo te pregunte algo y que tú también me preguntes algo a mí, ¿verdad? Porque para que ambos nos conozcamos, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo te haga una pregunta, tú vas a escuchar la pregunta que yo te hago y luego tú me vas a decir la misma pregunta. Por ahí cuando no me quieras preguntar lo mismo, tú me dices, what about you? Que significa, ¿y tú? What about you? ¿Ok? Repeat after me, Rosmel. What about you? What about you? Ajá, te pongo un ejemplo. Mira, si yo te digo, what's your name? Y tú me dices, I'm Rosmel. And what's your name? ¿Ves? Me respondes con la misma pregunta. O si te digo, how are you today? Y tú me dices, pretty good. And how are you today? ¿Ves? Me respondes con la misma pregunta. Eso es para generar un diálogo entre ambos, ¿sí? O si yo te digo, how do you spell Rosmel? Sorry? ¿Qué pasa si digo, usted me pregunta, how are you today? Y yo le respondo, and you? ¿Vale? ¿Vale esa pregunta? Claro, también. And you es de hecho la expresión más común, sino que yo siempre trato de enseñarles otra expresión o algo más para que ustedes no se queden con lo más básico, sino para que vayan más allá de ello. Por eso que yo prefiero que utilices what about you o si no, how about you. Pero and you está bien también. Si tú prefieres and you, por mí no hay problema. ¿Ok? Yes, ready? Ok, entonces ya sabes, todo lo que yo te pregunte, tú también me lo preguntas, ¿ok? Para que nuestro diálogo sea más extenso. Ok, so, 1, 2, 3. Good evening. Good evening, miss. Excuse me, are you Rodrigo? No, I'm not. I'm Rosmel. What's your name? My name is Jessica, but how do you spell Rosmel? Oh, the spell my name is R-O-S-M-E-L.
What about you? Great. Rosmel. Oh, my name, Jessica, is Jessica. Oh, Well, it's nice. Rosmel, I have a question. Rosmel. What do you do? I'm a student. What do you do? I'm studying in university. My career is financial accounting. And you? What do you do? Great. Well, in my case, I am an English teacher. I'm an English teacher. I teach in Oh, the university and I teach on YouTube. that's great. That's great. Yeah, that is. So, Rosmel, how are you doing? How are you today? How are you tonight? Oh, my night is very, very, very good. And you? How are you? How are you, Unite? Unite? Oh, tonight I'm pretty good. Thanks for asking. Oh, Well, Rosmel, I have to go, but it's a pleasure to meet you. yeah. It's a pleasure to meet you too. So, see you next time. Take care. See you next time. Take care. Take care. Okay, take it easy. Bye bye. Take care. Great, Rosmel. I'm so happy. ¿Ves cómo pudiste mantener una conversación con todo lo que ya hemos estudiado? Aparentemente nosotros estamos yendo de poquito a poquito y estamos aprendiendo cada día algo más, pero al juntarlo todo eso, ya son varios minutos de diálogo juntos que puedes entablar con cualquier persona, ¿ves? Entonces nosotros vamos a seguir esta metodología, vamos a seguir practicando con más alumnos y te agradezco mucho, Rosmel, por estar el día de hoy con nosotros. Thanks for following all the steps. Gracias por seguir todos los pasos que solicitamos, and it was really nice talking to you. So, see you next time. No, las gracias a usted, Miss. Muchas gracias por el tiempo que se toma de enseñarnos a nosotros. Lo hace bastante Oh, bien. no, you're welcome. Lo, con todo gusto, Rosme, tanto para ti como para todos los chicos que nos ven en YouTube, en Facebook, en Instagram. Lo hago con mucho cariño. Precisamente los pudieron conectarse por Zoom. No se preocupen, que de acá me voy a Instagram a hacer videollamadas con los que quieran practicar un poquito de inglés. So, Rosmel, thanks for being here and see you next time. Bye. Thanks, Miss. Thanks. Bye bye. Take care. Yeah, take care. Hugs. Bye-bye. Bye. Ok, Rosmer was a great student, you see, fue un alumno genial. Lo que pasa es que eso es lo que yo espero de ustedes, chicos. Lo que espero de ustedes es que cada clase, cada lección que les estoy brindando se lo tomen muy en serio, que tomen nota, que practiquen en casa, aunque sea con el espejo, pero a practicar diariamente. E increíblemente, de esas 5 primeras lecciones que hicimos desde el lunes pasado, cada día aprenden algo nuevo. Y si ustedes lo juntan todo en un diálogo, ven el tipo de diálogo que pueden hacer, ya pueden entablar un diálogo con alguna otra persona durante 5 minutos y poco a poco, porque todos los días vamos aprendiendo algo nuevo y esto va en escala. Yo no les voy a combinar los temas, sino que vamos a ir de menos a más. ¿Cómo es realmente un aprendizaje? Tienen que aprender desde lo más simple. No se pueden ir de frente a estudiar Passive Voice. No podemos pasar de frente a Passive Voice, que por cierto tenemos esos temas ya en nuestro canal de YouTube para nivel preintermedio, intermedio, si gustan pueden ir a verlos. Pero ahora estamos en un curso desde cero. Espero que a todos ustedes les esté gustando y voy a repetir una vez más cuáles son los pasos, porque yo sé que algunos de ustedes quieren estar conmigo acá en Zoom, como Rosmel, como los chicos que ya han estado durante la semana pasada. Muy bien, el primer paso que ustedes tienen que hacer inmediatamente, ahora que nos están viendo, si nos estás viendo desde Facebook o desde otra plataforma, ándate a nuestro canal de YouTube y suscríbete ya mismo, activa la campanita de notificaciones y dale like, por supuesto, a nuestra transmisión en vivo. Síguenos también desde nuestra página de Facebook que se llama EASYENGLISH TV. Luego te vas a nuestra cuenta de Instagram y por allí también nos sigues y también te vas a nuestra cuenta de TikTok y nos sigues.
Para esta transmisión, para pasarles las diapositivas que he utilizado, todo el material que hemos hecho el examen de hoy, ¿cuántos se sacaron, por cierto, chicos? ¿Todas correctas? ¿Qué tal les fue? Para pasarles este material necesito que me den 400 likes en Facebook, 400 compartidas en Facebook y 400 likes en YouTube. Yo sé que sí lo podemos lograr, así que si estás en Facebook, ándate a nuestro canal de YouTube y regálanos un like. Creo que lo que pedimos es poco a comparación de todo el tiempo que damos y que lo hacemos con el mayor de los cariños porque nos encanta transmitir conocimientos, lo poco o mucho que puedo saber, me gusta compartirlo con ustedes. Ahora mismo me voy a ir a mi cuenta de Instagram, acabando esta transmisión, y con los que quieran conectarse conmigo, vamos a poder hacer videollamadas para practicar, así como he practicado con Rosme. Súper conversacional. Pero yo no les engaño a ustedes, yo no les digo que ustedes van a aprender en 3 meses, no, yo les digo que es un proceso que vamos poco a poco, pero si son constantes, realmente sí van a aprender en corto tiempo. En algunos meses estoy segura que ya van a ver los resultados, porque acá estamos aprendiendo grammar, gramática, vocabulario nuevo, estamos practicando con listening, audios, que no lo da en ningún otro canal, estamos practicando con reading, lecturas, que hoy hicimos con Rosmel algunas lecturas, y también practicamos speaking, porque yo los invito a mi sesión de Zoom para que practiquen directamente conmigo, y si por ahí alguien no pudo estar en Zoom conmigo, no se preocupen, que también pueden estar conmigo mediante Instagram. Yo hago videollamadas, no las estamos grabando, sino que hago el directo y el en vivo, y luego se borra la videollamada, pero los que están saben que si hacemos inmediatamente después de las transmisiones de Facebook y YouTube, nos vamos a Instagram y por allí estamos dando esta transmisión. Muy bien, pero recuerden que esos son los primeros pasos, es decir, seguirnos en nuestras 4 redes sociales, y el quinto paso más importante, que es ir a nuestra página de Facebook que se llama Easy English TV, ir a la sección que dice comunidad, no sé si allí lo pueden ver, ok, a la sección que dice comunidad, allí en Facebook hay una sección que dice comunidad, y allí están todos nuestros seguidores. Aquí en este botón, chicos, que dice invitar a amigos, tienen que dar clic. Tienen que dar clic acá donde dice invitar amigos. Bueno, yo lógicamente ya invité a todos mis amigos porque es mi página, pero allí ustedes le van a salir el nombre de sus amigos, ¿no? Carlos, Pedro, Juan, y lo que hacen es seleccionar todo. Acá hay una opción que dice invitar a todos. Invitan a todos y le toman una captura de que están invitando a todos y nos las mandan por Instagram. ¿Por qué hacemos esto? Porque definitivamente queremos llegar a más personas. Otra forma de hacerlo es también siendo ustedes fan destacados. Y esto es algo nuevo, porque todos los que son nuestros fan destacados pueden hacer ello, ¿ok, chicos? Todos nuestros fan destacados, mándennos una captura y también pueden salir en Zoom conmigo. ¿Quiénes son nuestros fans destacados? Aquellos que siempre comparten nuestros videos, nuestras publicaciones, que le dan like a nuestra página y que comentan. Allí YouTube les otorga de manera inmediata una insignia que dice fan destacado. Y allí mis fan destacados, ahí están mis fan destacados. Todos mis fans destacados que desean estar en Zoom pueden enviarme también una captura de que tienen la insignia, ¿ok? La insignia de fan destacados, y ellos también pueden estar en nuestro enlace. Así que, ¿cómo te haces fan destacado? Comentando y compartiendo en otros grupos de Facebook de inglés, de personas que quieran aprender inglés. Oh, okay, so that's going to be all for today. I hope you really like this session. Espero que hayan practicado, que hayan comprendido la lección, que les haya gustado. Y bueno, todos los que desean practicar conmigo un poco más speaking a través de diálogos, los espero por Instagram en este preciso momento, ¿ok? Mi cuenta de Instagram es igual que la del canal, igual que la de Facebook, es decir, búscame como EASYENGLISH TV, acá está, y cualquiera de ustedes me envía una solicitud y yo los acepto y practicamos mediante videollamadas, ¿ok? En estos momentos voy a hacer videollamadas por Instagram. Los espero. Thanks for watching and see you next time. Bye bye. Thanks, José Edgardo. Thanks, Yolanda. Ok, Yolanda, si eres fan destacado en Facebook, mándame una captura por Instagram para comprobarlo y te mando el enlace yo. Well, thanks, Zulma, thanks, Verónica, thanks for watching. Los que desean pueden ir a mi cuenta de Instagram y hacerme videollamada, ¿ok? Para practicar un poquito. See you, bye bye.